Bueno, estimados amigos de Testigo de Jehová y Público en general. Bueno, hoy día quería comentar otros temas que he estado investigando y que quiero compartir con ustedes cierta información que obviamente pues deja pensando a cualquier persona medianamente inteligente. Uno se pregunta pues cómo la Watchtower puede ser la organización de Jehová, la religión verdadera, una religión que se contradice, que dice un año una cosa, después de otros años dice otra cosa, y al final uno se queda desilusionado, desencantado, porque obviamente las contradicciones que tiene pues hace que uno se quede perplejo, se quede pensativo. Por ejemplo, acá una cosa que para mí pues, me parece preocupante, ¿no? Preocupante. Dice que la ciudad Watchtower, en el año de 1959 publicó en la revista Atalaya un artículo realmente pues inaudito, para mí desde el punto de vista es inaudito. Un artículo en la Atalaya del 1 de mayo de 1959 en inglés, porque no se puede encontrar el CD-ROM, pues literatura anterior a 1970, y tengo que recurrir a las atalayas de inglés. Y en esta atalaya de 1959, del 1 de mayo, en la página 268, aquí tengo, lo pueden ver ustedes, este es el CD-ROM de la Watchtower. Y acá se publicó un artículo pues realmente preocupante, ¿no? Que lo voy a leer. Está en la página, está en la atalaya del 1 de mayo de 1959, página 268, párrafo 7. Y se lee así. Lo voy a traducir inmediatamente porque está en inglés. Para sujetarse al liderazgo de Cristo, es por tanto necesario obedecer a la organización que Él está personalmente dirigiendo. Hacer lo que la organización dice es hacer lo que Él dice. Resistirse a la organización es resistirse a Él, o sea, a Jesús. Además, el orden de las cosas requiere que los hombres tomen la delantera en ser obedientes a las instrucciones de Cristo a través de la palabra de Dios y de su organización. La sociedad Watchtower se posesiona de Jesucristo, hace una especie de secuestro, un rapto a Jesucristo, lo encierran en la Watchtower, lo tienen a su disposición seguramente las 24 horas al día para que suelte toda la información al esclavo fiel y discreto, para que el esclavo fiel y discreto sea el portavoz de Jesucristo. Entonces todo lo que sea en la sociedad Watchtower y todo lo que sale en sus publicaciones es lo que Jesucristo dice, y resistirse a las revistas que contienen el alimento espiritual para los domésticos, y resistirse a ese alimento es resistirse al mismo Jesucristo. ¿Se imaginan ustedes atribuir a una organización, a un grupo de 12 hombres, hacerse pasar como si fueran Cristo mismo, como si Jesucristo estuviera en las oficinas de Betel, sentado ahí junto con el cuerpo gobernante, y de atribuirse de que ellos enseñan y dicen cosas y dan alimentos que son del mismísimo Jesucristo, y que hay que sujetarse a ese cuerpo gobernante para que nosotros estemos sujetos a Jesucristo. Y si nos resistimos al cuerpo gobernante es como resistirse al mismísimo Jesucristo. Yo me imagino pues que seguramente acá en este año de 1959 la Watchtower quería dar a entender a la gente que Jesucristo pues se comunicaba con su esclavo fiel discreto directamente,
y simplemente lo que hacía el esclavo es repetir lo que Jesús le daba como alimento espiritual para los domésticos, y por lo tanto resistirse a ese alimento, a estas publicaciones que contienen supuestamente el alimento de Jesucristo, es oponerse, resistirse al mismo Jesucristo. De esta manera es como la sociedad Watchtower y su cuerpo gobernante manipulan a los miembros, haciéndoles creer que ellos son el conducto de Jesucristo en la tierra, y que lo que ellos dicen es lo que Jesús dice, y resistirse a lo que ellos dicen es resistirse al mismo Jesucristo. Miren esas palabras tremendas. Y es por esa razón pues que los testigos de Jehová dicen pues que fuera de la organización no hay salvación, y que no se puede entender la palabra de Dios si no es a través del canal de comunicación que es el esclavo fiel y discreto. Ya les mostré a ustedes en un video cómo la sociedad Watchtower en la década de los años 40 estuvo criticando a la Iglesia Católica por querer cerrar al público el acceso al estudio personal independiente de la Biblia, porque la Iglesia Católica supuestamente se atribuía ella sola a tener el derecho de interpretar la Biblia y la única autorizada en dar las interpretaciones correctas y dar la información bíblica correcta. Y la sociedad Watchtower criticaba a la Iglesia Católica por eso, por haberse atribuido ser ella la única autorizada a interpretar la Biblia, y por desalentar y prohibir la lectura de la Biblia por parte de las personas comunes y corrientes de la tierra. Y le criticaba a la Iglesia Católica por decir que eran ellos los únicos autorizados a interpretar la Biblia. Después le demostré que en el año de 1981, casi 40 años después de esa publicación de la Atalaya de 1941, que fue el año 1941 cuando la sociedad Watchtower dijo eso, 40 años después, la sociedad Watchtower comete el mismo desliz de lo que criticaba de la Iglesia Católica, diciendo ahora la Watchtower que la única manera de entender la Biblia es a través del esclavo fiel y discreto, que son los únicos que sirven de canal de comunicación, los únicos que tienen el entendimiento de la Biblia. Y es por eso que la sociedad Watchtower desalienta el estudio independiente de la Biblia, que se reúnen testigos de Jehová en forma independiente, haciendo reuniones privadas aparte de las reuniones autorizadas por semana. La sociedad no permite que los testigos de Jehová se reúnan en una casa de un testigo de Jehová para hacer un estudio extra curricular, extra de lo que está ya establecido por la sociedad Watchtower, para que ese grupo se reúna a estudiar la Biblia directamente, sin los libros de la sociedad seguramente, sino para estudiar la Biblia y quizás investigar si lo que le dan como alimento espiritual en esos libritos que tienen su propia interpretación de la Biblia es correcta o no es correcta. Entonces eso sí lo desalienta la Watchtower, están prohibidas, no se permiten. Si se descubre que un testigo de Jehová se está reuniendo en una casa con otros testigos de Jehová bautizados para hacer un estudio fuera de los que están programados en el schedule, en el programa normal por semana, puede ser expulsado. Y así también el grupo que se reúne con ese testigo de Jehová, si se trata que son bautizados, porque no están permitidas. Eso después es preocupante, porque la sociedad Watchtower está cayendo en el mismo desliz que la Iglesia Católica al desalentar y en cierta forma prohibir el estudio de la Biblia en forma independiente. Lo que antes la sociedad Watchtower criticaba en 1941 como un pecado horrendo de la Iglesia Católica, el prohibir el estudio independiente de la Biblia por parte de los miembros comunes, ahora resulta que la sociedad Watchtower hace lo mismo y te dicen que la única manera de entender la Biblia es a través del esclavo fiel y discreto, que son los únicos que están autorizados en interpretar la Biblia y de dar el alimento correcto, lo que está en la Biblia.
Y eso te lo hacen creer y te lo imponen. Y vemos pues cómo los testigos de Jehová caen en el mismo desliz que ellos estuvieron cayendo, lo que ellos mismos estuvieron criticando de la Iglesia Católica. Miren ustedes, aquí tenemos pues la atalaya de 1994 del CD-ROM. Acá es una copia fotostática del CD-ROM, como pueden ver ustedes, el CD-ROM. Lo he impreso acá para leérselos, pero les doy la fecha y todo, ¿no? Bueno, acá en la atalaya de 1994, en la página 4, se lee lo siguiente. En la atalaya de 1994 se lee lo siguiente. Y dice así: conducto para entender la Biblia. Y se dice lo siguiente. Está en la atalaya de 1994. Caramba, se me pasó acá la fecha. Y dice, conocer mediante, dice así lo siguiente, en esa atalaya de 1994. Dice así: todos los que quieren entender la Biblia deben reconocer que la grandemente diversificada sabiduría de Dios solo puede reconocerse mediante el conducto de comunicación de Jehová, el esclavo fiel y discreto. Véase la atalaya del 15 de julio de 1981, páginas 24-30. Como ven ustedes, pues, la sociedad Watchtower desalienta el estudio independiente y te están diciendo lo mismo que decían los católicos, que dicen los católicos, que la Biblia solamente puede ser interpretada por la Iglesia Católica, por el cuerpo cardinalicio, por los cardenales. Y acá estamos en lo mismo, que la Biblia puede ser solamente interpretada por el cuerpo cardinalicio o watchtoweriano, llamado el cuerpo gobernante. Son cosas pues que uno tiene que pensar y preocuparse un poquito. Estas contradicciones, ¿no? Mirar la paja al ojo ajeno para luego caer en lo mismo, en el mismo pecado. Así es, pues. Y como les decía, pues, como en esta atalaya de 1959, del 1 de mayo, la sociedad Watchtower decía que para sujetarse a la autoridad de Jesucristo había que sujetarse a la autoridad del esclavo fiel y discreto. Porque lo que el esclavo fiel y discreto decía es lo que Jesús dice. Resistirse al esclavo es resistirse a Jesús mismo. Tremendas palabras, ¿no? Pero cuando pasaron los años, después de la publicación de esta atalaya de 1959, y comenzaron a predecir pues el fin del mundo con Fred Franz, diciendo que los 6.000 años de la historia humana terminarían en septiembre de 1975. Todo el mundo entendía pues que era el Armagedón, obviamente, pues, porque se sacaban los 6.000 años de la historia humana y se entiende que son 7.000 años que dura la historia humana como el milenio, como el último día de Dios, de la creación de 1.000 años, que es el milenio. Si acababan los 6.000 años, obviamente teníamos que entrar al milenio para septiembre de 1975, ese era obvio. Y para entrar al milenio tenía que venir el Armagedón. Los de Jehová dicen, no, nunca hemos dicho que el Armagedón vendía en 1975. Entonces, ¿por qué todo el mundo vendió sus casas, vendieron sus propiedades, se dedicaron a predicación? ¿Por qué la sociedad Watchtower dijo a los jóvenes que no valía la pena estudiar una profesión porque entre unos añitos más ya venía el Armagedón, ¿no? Entonces es ridículo que ahora digan que nunca habían dicho que vendría el fin del mundo, ¿no? Yo lo viví, pues yo estuve en la década de los 60, 70 y me acuerdo que el anciano de la congregación norteamericano, misionero, nos iba diciendo, ya se está acercando la fecha, hermano, así que prediquen más, hagan a predicar más para colocar las revistas, para salvar más gente. Así que a mí no me van a contar cuentos, pues que no dijeron que no venía el fin del mundo. Se nos decía, jóvenes no estudien, se nos decía, y está en esa época, porque era lo mejor no está a la vuelta de la esquina. Entonces muchos jóvenes no estudiaron una profesión. Ahora se lamentan, obviamente, ¿no? Yo conozco gente que mayor, que tiene mi edad, que dice que ya no son testigos de Jehová, por supuesto, pero que lo fueron cuando tenían 20, 25 años de edad y se lamentan no haber estudiado nada y cómo se dejaron engañar. Cuando no vino el fin del mundo, pues en 1975, obviamente la ciudad de Watchtower quedó pues como una religión falsa, ¿no? Yo hice mis maletas y dije, Jesús, si el esclavo estuvo anunciando que los 6.000 años de la historia humana terminaban para septiembre de 1975, y ya nos habían dicho en la atalaya de 1959 que lo que dice el esclavo es lo que Jesús dice, y resistirse a lo que el esclavo dice es resistirse a Jesús. Eso era equivalente a decir pues que se resistía a creer
que los 6.000 años de la historia humana terminaban en septiembre de 1975, ese se estaba resistiendo a Jesús. Porque lo que publica la Watchtower, lo que publicó la sociedad Watchtower, era pues supuestamente un alimento de Jesucristo. Les voy a mostrar el libro rojo que publicó la sociedad Watchtower. Me voy a levantar un ratito y regreso. Bueno, estoy de vuelta. Aquí tengo un libro, se puede ver acá, se llama Vida Eterna y Libertad de los Hijos de Dios. Este libro lo tengo yo desde mi época de estudiante de la Biblia, cuando era testigo de Jehová. Está forradito todavía. Y acá, la sociedad Watchtower en las páginas 31 a 35, sí dijo pues que el Armagedón vendría pues para 1975. Y hace pues un cuadro cronológico, hace un cuadro de la cronología bíblica, se llama Tabla de fechas importantes desde la creación del hombre hasta el año 7000 de la antemeridiano. Y en la parte final, lo pueden ver ustedes, esto es en la página 35, que está acá. Bien, este cuadrito, esto se puede apreciar. Aquí hay un cuadrito sinóptico. Y después de hacer un cálculo de los acontecimientos que habían ocurrido desde la creación de Adán, en el 4025, hasta el fin de los 6000 años, hace un cuadro, pues, ustedes pueden ver, de todos los sucesos importantes desde la creación de Adán hasta el fin de los 6000 años de historia humana. Y llega al final y dice, pues, 1975, dice, fin del sexto día de 1000 años de la existencia del hombre, temprano en el otoño. Franz dijo la fecha exacta, que era el anochecer del 5 de septiembre de 1975. Eso está en un video que he subido con un discurso que dio en California en los primeros meses de enero de primeros meses de 1975, en los primeros meses de 1975, anunciando que para septiembre 5, el anochecer, vendría el Armagedón. Y después dice acá, fíjense en el libro, dice, y en el 1975 será el fin de los 7000 años de la historia humana. Fin del séptimo día de 1000 años de la existencia del hombre, temprano en el otoño. O sea, en 1975 terminaría el séptimo día de 1000 años. Es decir, el milenio, donde ya tuvo que haber venido el Armagedón en el sexto día, entrará el milenio. Esto fue publicado en este libro, Vida Eterna y Libertad de los Hijos de Dios, en 1966 por Fred Franz. Este es el libro rojito famoso. Y esto lo tengo yo desde el año 1967. Esto lo tengo yo del año 1967, cuando yo tenía apenas 17 años de edad. Y aquí pues vemos que fue publicado en español en 1966. Y les voy a contar a ustedes algo. Este libro que ustedes ven acá fue anunciado en una asamblea cuando yo tenía apenas 15 años para cumplir 16. Fui a una asamblea en la Plaza de Toros, que se celebró pues la asamblea en 1966. Fue más o menos por el mes de enero, febrero y marzo, en pleno verano. Me acuerdo perfectamente. Yo tenía apenas 15 años, porque estábamos comenzando en el año 66. Yo soy del año 1950. Y en el año 1966, en enero, yo conocí a Fred Franz y a Nathan Knorr en mi país. Y vinieron a dar un discurso público, Knorr y Franz. Y eran chiquillos, pues. Y me acuerdo que lo vi, me acerqué a él, a Franz estaba sentado en la galería de la Plaza de Toros, en una sombrita. Y mi hermano mayor, que me lleva 2 años, me dijo, vamos a saludar a Fred Franz. Y nos acercamos a Fred Franz. Yo tenía pues apenas 15 añitos. Y en ese discurso de esa asamblea, Fred Franz anunciaba este libro. Y anunciaba pues el fin de los 6000 años de la historia humana. Me acuerdo perfectamente, como si fuera ayer, cuando lo vi a Franz, junto con Knorr. Los he conocido en persona, los he saludado.
Lo he tenido en Francia, a 1 metro de distancia, con mi hermano conversando, en un escalón de la plaza de Hacho, de la plaza de toros de Hacho. Y me acuerdo que él anunció el fin del mundo y todo fue un comentario. Viene Armagedón y este libro fue anunciado. Este libro es de esa época y aquí lo conservo tantos años y lo tengo como recuerdo, pues, porque ese libro infame, escrito por Fred Franz. Cuando no vino el fin del mundo, la ciudad de Watchtower quedó pues totalmente desprestigiada y obviamente me di cuenta que este artículo del 1959 en que se decía pues que lo que dice la sociedad Watchtower y su esclavo fiel y discreto es lo que Jesús dice, y resistirse al esclavo es resistirse a Jesús, es decir, resistirse a la organización Watchtower es resistirse a Jesús, era pues una blasfemia, porque si no vino el Armagedón en 1975 porque lo dijo el esclavo y por ende eran palabras de Jesucristo. Lo que dice la organización es lo que Jesús dice, no decía la Watchtower en la Atalaya. Resistirse a la organización es resistirse a Jesucristo. Cuando no se cumplió la fecha del fin del mundo, nos dimos cuenta todos dos cosas: o Jesús no estaba con esta organización de ninguna manera, ni estaba diciendo, ni lo que decía el esclavo era lo que Jesús decía, como nos querían hacer creer, que era una mentira, un engaño, hacernos creer que lo que la Watchtower decía en sus alimentos espirituales era lo que Jesús decía, y resistirse a este alimento en esa época, en el año 1900, resistirse a este alimento era resistirse a la misma organización. Ustedes no podían decir, oiga, no estoy de acuerdo con esto es una mentira, porque en ese momento te consideraban que eres un apóstata. O sea, no podías resistirte a esto, porque lo que dice la organización es lo que Jesús dice, y resistirse a la organización es resistirse a Jesucristo. Pero cuando no vino el fin del mundo en 1975, nos dimos cuenta pues que Jesús no puede mentir, que Jesús no puede haber engañado pues a la gente con un alimento tan falso y tan ruin y tan dañino como fue el anunciar un fin del mundo para 1975 que no viniera, porque perjudicó a mucha gente. A los jóvenes se les truncó el futuro porque no estudiaron nada. En esa época estudiar en la universidad era lucrativo porque había trabajo. En la década de los 60, 70, tener un título profesional no es como ahora, que prácticamente no vale mucho. En esa época se conseguía trabajo y había más oportunidades. Se les truncó la vida a los jóvenes, y la gente que donó sus casas y vendió sus propiedades lo hicieron en balde, por gusto, en vano, y se quedaron en la miseria. Y la sociedad Watchtower no devolvió lo que ellos donaron a la sociedad Watchtower para que siguieran con la obra mundial. Se quedaron con todo. Entonces nos dimos cuenta pues que esto de acá, de que esta publicación de 1959 era una mentira, un engaño de esa organización falsa, cuando dijo que en esta atalaya de 1959, del 1 de mayo, página 268, diciendo en el párrafo 7 que para sujetarse al liderazgo de Cristo era necesario obedecer a la organización que él está personalmente dirigiendo, y hacer lo que la organización dice es hacer lo que él dice. Resistirse a la organización es resistirse a él. Además, el orden de las cosas requiere que los hombres se tomen la delantera en ser obedientes a las instrucciones de Cristo a través de la palabra de Dios y de su organización. ¿Quién lo dice? El esclavo fiel y discreto. ¿Por qué tenemos que quererlo? Porque lo dice el esclavo fiel y discreto. ¿Y quién es el esclavo fiel y discreto? Es el conducto que usa Dios en la tierra. ¿Y quién lo dice? El cuerpo gobernante. ¿Y por qué tenemos que querer el cuerpo gobernante? Porque lo dice el cuerpo gobernante. ¿Y cómo sabemos que Jesucristo se comunica con este esclavo fiel y discreto, con estos dos hombres? Porque lo dice el cuerpo gobernante. ¿Y cómo sabemos que estos son los que Jesús utiliza para dar su alimento? Porque lo dice el cuerpo gobernante. Así, ¿no? Entonces, de ahí nos salimos. Es necesario pues, que aparezca un ángel del Señor y con voz de trompeta anuncie encima de una colina, encima de un edificio muy alto, o subido en una nube este ángel, y vaya recorriendo por todo el mundo con voz de trompeta anunciando que de hoy en adelante la única religión verdadera del mundo
será la Watchtower Bible and Tract Society. De lo contrario, no dejarán de existir cientos de religiones, decenas de cultos, decenas de organizaciones religiosas que dicen ser la verdad, de ser la única religión verdadera, porque todos dicen lo mismo, de ser el conducto, de ser el arca de Noé, moderna para la salvación, en fin. Mientras no se aparezca un ángel del Señor con voz de trompeta y diga: basta ya de tantas disputas y de tantas peleas para disputarse quién es el canal de Dios, quién es mi intermediario, y Jesucristo debería mandar un ángel y decir: bueno, de hoy en adelante todos se sujetan a la iglesia tal, a la Watchtower Bible and Tract, por decir, o a la iglesia evangélica tal, o a los mormones, o a los adventistas, a los metodistas, los anglicanos, los católicos. Es la única forma para que se aparezcan todas las religiones. El día que ocurra que aparezca un ángel del Señor con voz de trompeta y con todo poder y hable en nombre del Señor, en nombre de Jehová, y diga: de adelante basta con todas las religiones, de adelante la única religión verdadera, señores, va a ser la Watchtower Bible and Tract Society de Pensilvania, y los únicos que van a suministrar alimentos son 12 personas que se llama el cuerpo gobernante. Mientras eso no ocurra, no hay pruebas de ninguna clase válidas, sólidas, para decir que la Watchtower es la religión verdadera y que esos 12 hombres que están ahí son el conducto que Dios usa en la tierra, o Jesús usa en la tierra para dar alimento. Hasta este momento lo único que sabemos de eso es que lo dice el cuerpo gobernante. ¿Y por qué tenemos que creerlo? Creerlo porque lo dice el cuerpo gobernante. ¿Cómo sabemos que la Watchtower es verdadera? Porque lo dice el cuerpo gobernante. ¿Y cómo sabemos que lo que ellos predican y enseñan es lo correcto? Porque lo dice el cuerpo gobernante. ¿Y por qué sabemos que solamente hay salvación dentro de la Watchtower? Porque lo dice el cuerpo gobernante. ¿Y por qué pensamos que esos 12 del cuerpo gobernante son los intermediarios para transmitir el alimento de Jesucristo a la humanidad? Porque lo dicen ellos mismos. Pues así no. Eso solamente para los tontos, para un hombre burro, torpe, como el forista Abel 1436 de Barcelona, España, un español que realmente es cemento y cree que esta es la nación de Jehová y atropella a todos aquellos que se oponen a la organización a la cual él sirve como lacayo, como chupacalcetines, como un lacayo servil. Ni hablar de los demás que están ahí, como el Luro y un tal Rivera ahí, que no quiero mencionar porque es realmente un ser subterráneo, que defienden a capa y espada una organización falsa, que ha demostrado ser falsa, que esto de que lo que ellos dicen es lo que Jesús dice es una mentira, porque hemos visto pues todas sus falsas predicciones del fin del mundo, todas son fechas fallidas que lo único que ha servido es para remarcar y acentuar, recalcar y reafirmar que son unos falsos profetas, y que obviamente Jehová no pudo haber jamás escogido como su esclavo a un grupo de estas personas, jamás. Después de un engaño bien planificado. Cuando nos vino el fin del mundo, pues para 1975, la ciudad de Watchtower no le quedó otra cosa que ya descartar esa enseñanza de que Cristo habla a través de la Watchtower, o lo que dice la Watchtower es lo que Jesucristo dice, y resistirse a la Watchtower es resistirse a Jesucristo. La sociedad Watchtower se vio obligada a claudicar de esa enseñanza de la Atalaya de 1959, y curiosamente en la Atalaya de 1981 del 15 de julio, página 29, que vemos acá, es el CD-ROM de la Watchtower. Miren lo que dice. Esto sí es importante que presten atención, cómo cambia el concepto de lo que es el esclavo en esta Atalaya de 1981 del 15 de julio. Y dice así: el esclavo no está bajo inspiración divina. Repito, el esclavo no está bajo inspiración divina, más bien continúa escudriñando las escrituras y examinando detenidamente los acontecimientos mundiales del mundo. O sea, ve la televisión, los periódicos, los diarios,
y comienzan a hacer un análisis de la situación mundial, dice así. Y así como la situación en que se encuentra el pueblo de Dios, bueno, le llama el pueblo de Dios a la Watchtower cuando sabemos que el único pueblo de Dios es el pueblo judío, y eso lo creyó Russell hasta su tumba, hasta cuando murió. Y los testigos que van a ser atribuidos ellos ser pueblo de Dios. ¿Quién nos dijo eso? Rutherford. Ese loco tarado se le ocurrió decir porque el pueblo de Dios era el pueblo de Dios y Jehová. Cuando la Biblia dice pues que en Romanos 11 que Jehová no ha desechado a su pueblo y no ha desechado a los judíos porque los 12 apóstoles eran judíos y Jesús no los desechó. No se olviden. Y dice pues, y ese esclavo dice que analiza la situación, los acontecimientos mundiales, así como la situación en que se encuentra el pueblo de Dios. Se refiere a la Watchtower, no a los judíos, por si acaso, a fin de entender el cumplimiento progresivo de las profecías bíblicas, para entender, debido a limitaciones humanas, a veces puede haber un entendimiento incompleto o incorrecto de algún asunto que quizás requiera corrección más tarde. Miren, ya te están adelantando que lo que ellos te pueden decir no es lo que Jesús dice, entonces, porque obviamente son cuestiones de interpretaciones humanas de gente que están ahí, que interpretan los acontecimientos mundiales y dan su alimento, pues, y que pueden ser corregidos más adelante, pues, en el futuro, pues ya no salga, ya nos damos cuenta que le hemos regado y esto apesta podrido, podemos hacer un cambiazo, una nueva luz que derogue esto y lo suplante por otra. ¿Y esta religión verdadera, señores? ¿Y esta religión verdadera? Dice, pero esto no significa que el esclavo debería evitar el publicar una explicación razonable hasta que el entendimiento completo y final sea disponible. Mira la diferencia entre una atalaya y otra. Mientras en 1959 nos decían a nosotros, para sujetarse al liderazgo del Cristo es por tanto necesario obedecer a la organización que Él está personalmente dirigiendo. Hacer lo que la organización dice es hacer lo que Jesús dice. Resistirse a la organización es resistirse a Jesucristo. ¿Cómo la ven ustedes, señores? Sin embargo, 40 años después, cuando ya la regaron con 1975, dejaron todo apestando, y gente frustrada, y gente que se largó y no quiso volver más, entre ellos yo soy un ejemplo de esa época, que es, sacó sus alitas y dijo, acá no regreso más. Cuando ya la habían regado y dejaron todo apestando, por el año de 1975, la ciudad tuvo que reconocer que ellos habían mentido. Que ellos no eran, pues, lo que Jesús decía, era lo que ellos decían, ni lo que ellos decían, lo que Jesús decía, y resistirse a ellos era resistirse a Jesús. Y acá reconocen, pues, que no están inspirados por inspiración divina. Y que solamente es esclavo. Mira, aquí lo dice, el esclavo. Lean ustedes esta atalaya. Atalaya del 15 de julio 1981, página 29, en forma solapada, publican este artículo, catapultando al esclavo como 12 personas comunes y corrientes, tan inteligentes o menos inteligentes que ustedes. Las interpretaciones de los acontecimientos del mundo que hacen ellos como humanos es tan valedero como el mío, como el tuyo, como cualquier persona que pueda dar una interpretación de los acontecimientos mundiales, y con nuestro bagaje de conocimiento bíblico podemos dar una interpretación de cómo se van cumpliendo progresivamente las profecías bíblicas. No necesitamos la ayuda de ellos para que nos digan su opinión, una opinión de ellos. Yo tengo la mía también. Interpreto los acontecimientos mundiales y doy mi opinión. Y mi opinión es tan buena y mejor que la de ellos quizás, que es esclavo. Repito lo que dice esta atalaya, tomen atención. Atalaya del 1981, 15 de julio, página 29. Y dice así, el esclavo no está bajo inspiración divina. Más bien, continúa escudriñando las escrituras, como lo haces tú, como lo hago yo, como lo hago cualquier persona que se puede estudiar. Y continúa examinando los acontecimientos mundiales, así como la situación en que se encuentra el pueblo de Dios, a fin de entender el cumplimiento progresivo de las profecías, debido a limitaciones humanas. Están diciendo que son alimentos humanos, con limitación, ¿eh? Debido a limitaciones humanas e imperfecciones del hombre, a veces puede haber un entendimiento incompleto o incorrecto de algún asunto que quizás requiera corrección más tarde. Si esto fuera un alimento como se decía antes, que era lo que ellos decían, lo que Jesús decía, si esto hubiera sido cierto, lo que publicaron en 1959, de lo que la Watchtower dice es lo que Jesús dice,
Entonces, no sería posible que Jesús necesitara tuviera un entendimiento incompleto o incorrecto de algún asunto que quizás requiera corrección más tarde. Eso no puede salir de Jesucristo, pues. Jesucristo no podría dar un alimento que fuera incorrecto, que fuera incompleto, y que necesitara quizás una corrección más adelante, con una nueva luz que borre todo lo que ahora dio, dejándolo todo como mentira, como un error, mentira, falsedad, como quiera llamarlo, pero al fin y al cabo no sirvió para nada. Entonces, esto lo que evidencia es que ellos no dicen nada que venga de Jesucristo, sino son interpretaciones humanas de un grupo de hombres que ven los acontecimientos mundiales, se ponen a conversar entre ellos. Hermano, ¿cómo mira? Oye, hermanito, ¿cómo mira la cuestión del mundo? Uy, mira esta guerra en Irak, acá, ¿no? Uy, la partida política, pues, hay que poner algo, pues, hay que escribir algo, pues. A ver, ¿qué tienes tú por eso, hermano? Tú, oye, no sé, pues, yo creo que ya estamos más cerca de Armagedón, que ya está el Medio Oriente, que esto puede ser el anticristo. Y comienzan a hacer sus interpretaciones y lo publican en la atalaya, pues, para vender, pues. Vende y sale, pues, una nueva revista, pues, un nuevo entendimiento del esclavo. Y lo está diciendo acá, que son interpretaciones de hombres. Son como esos, estos los veo como estos que salen en televisión, que hacen los analistas económicos. ¿Han visto ustedes? Esos analistas políticos que se sientan a conversar. Yo los veo así, su cuerpo gobernante, como esos analistas políticos o económicos, y comienzan a analizar la economía de Estados Unidos, la situación mundial, y dan sus pronósticos de cómo va a estar la economía más adelante, y qué es lo que está ocurriendo acá, con la bolsa de valores, que los bienes inmobiliarios de Estados Unidos están cayendo y que los precios también están cayendo. Es igualito. Este grupo está acá, hace lo mismo que hacen estas personas que son los analistas políticos, analistas económicos, ¿no? Son analistas bíblicos. Comienzan a hacer su análisis por su cuenta, se juntan 3, 4 personas, que no son los 12, están ahí conversando. ¿Qué publicamos la próxima semana, hermano? ¿Qué crees tú que vamos a poder publicar? No sé, pues, ¿cómo esto es de un mundial? A ver, la caída de Estados Unidos, cómo está la crisis acá, qué cosa podría indicar en la Biblia, chequemos, hagamos un chequeo si tiene que ver con la Biblia, con la crisis de Estados Unidos, si hay algo profetizado en eso, para poder poner un artículo, o esta guerra de medio de Irak, a ver el ataque de Irak, y toda esa cuestión, no será algo como que tenga que ver con el conflicto del Medio Oriente, o la aparición del hombre desafuero, qué sé yo, o el anticristo. Comienzan a hacer un análisis como lo puede hacer cualquier persona que estudie la Biblia. Ahí vemos cuántas religiones, pues cuántos de los evangélicos, las otras religiones también hacen su análisis de la situación del mundo y hacen su interpretación de los acontecimientos mundiales, de revelación, del libro de Daniel, y hacen también su propia interpretación de los acontecimientos mundiales. Ya lo vemos en la televisión, estos programas que salen en el History Channel, por ejemplo, cuando hablan de Nostradamus y los acontecimientos mundiales y las profecías bíblicas, por ejemplo, cuando tocan las profecías bíblicas, y los acontecimientos actuales del mundo. Son gente de otras religiones, son teólogos de otras religiones que también hacen sus análisis del mundo, de la situación, y hacen, como son teólogos, también hacen una comparación y hacen sus propias interpretaciones de la situación del mundo, cómo se está desarrollando de acuerdo a las profecías bíblicas. Y son de otras religiones. Ellos también hacen la labor que hacen los hijos de Jehová como seres humanos, hacen su propia interpretación del libro de Daniel, del Apocalipsis, y lo vemos en la televisión cada rato que sale en el History Channel, hablando de las profecías bíblicas y los acontecimientos mundiales. Y los hijos hacen lo mismo. Ese cuerpo gobernante que dice acá que es el esclavo, dice que analiza la situación del mundo, ¿no? Cómo está la situación que se encuentra el pueblo de Dios al fin de tener el cumplimiento progresivo de las profecías bíblicas, y debido a limitaciones humanas, y está poniendo la parte humana, limitaciones humanas, puede dar un entendimiento incompleto o incorrecto de un asunto que quizás requiera corrección más tarde. Dice, pero esto no significa que el esclavo debería evitar el publicar una explicación razonable hasta que se entiende, hasta que se consiga el entendimiento completo, pues, y al final más adelante se haga disponible, pues, cualquier entendimiento o corrección. Vean ustedes cómo la señora Watchtower ya no dice, pues, que lo que dice ella es lo que Jesús dice, y oponerse a la Watchtower es oponerse a lo que Jesús dice, como decían en 1959. Observen ese gran cambio. Esta revista Atalaya, vean ustedes, señores de Jehová, del 15 de julio de 1981, la ciudad Watchtower diciendo que no están inspiradas por Dios. Entonces yo veo una pregunta: ¿cómo puede ser el esclavo fiel y discreto si era una condición importante? Cuando Jesús dice que se lo cogió el primer esclavo en el Pentecostés, en el 33, después de Cristo, encomendó pues a sus discípulos a que anunciaran las buenas nuevas a las naciones, y se comenzaron a publicar los primeros alimentos espirituales en los evangelios, y los escribieron por inspiración divina.
para no equivocarse. Entonces un requisito indispensable es estar inspirado, pues. Pero acá dice, no estamos inspirados. Ustedes lean todos los artículos con respecto, por ejemplo, el libro El Reino de 1000 años se ha acercado, se habla pues de esa selección de ese esclavo fiel a partir del año 33 de la era común en el Pentecostés, como les acabo de explicar, y que este esclavo comenzó a escribir los evangelios, como que servirían como alimento espiritual para la humanidad después de la muerte de Cristo, y que fueron escritos por inspiración divina. Entonces es una condición necesaria de ese esclavo que el alimento que dé sea por inspiración divina, porque se supone que el esclavo tiene que ser el que suministra el alimento divino, el alimento de Dios. Y acá esto es grave, porque acá la ciudad de Watchtower está reconociendo tácitamente y directamente, tanto explícitamente como tácitamente, de que ellos no están inspirados por Dios y que son humanos imperfectos como eres tú, como soy yo, y que podemos equivocarnos, pues, y más adelante podemos dar una explicación, una corrección, cuando esté disponible esa información. Eso es grave, pues, porque quiere decir pues que lo que están recibiendo ustedes es de Jehová, en el mundo que me están viendo, ese alimento que ustedes reciben no es de Jehová, son de hombres imperfectos, que dice acá, lo dice muy claramente, lo han reconocido porque no les queda otra cosa, porque son tantas sus fechas fallidas de Armagedón y tantas doctrinas que han tirado al tacho de basura, que no cabe la menor duda pues que ellos tuvieron que reconocer que no estaban inspirados por Dios, y que todo fue una mentira, pues todo fue una idea desde Russell, todo fue una mentira. Tanto es así que vemos pues que todas las doctrinas de Russell ya no se creen, todas están en la basura, y después las de Rutherford también están en la basura. ¿Por qué no se imprimen los libros de Russell si eran alimentos genuinos de Jehová? ¿O es que Jehová es verdad ayer y mañana es mentira? Ayer fue mentira, ahora es verdad. ¿Cómo es eso? ¿No se supone que Dios es verdad hoy, mañana y siempre? ¿Ayer, mañana y siempre? ¿Ayer, hoy, mañana y siempre? Yo eso es lo que no entiendo, ¿no? ¿Qué clase de Dios tiene los de Jehová? Un Dios que debe ser otro que no es Jehová, que dice una cosa, después dice que no, después que sí, que van a ser resultados, que no van a ser resultados de Sodoma y Gomorra, no, después dice que sí. Y después los 19 cambios que han hecho con el término generación de Mateo 24, verso 34. Y sí, hay cosas pues que no tienen justificación, y la ciudad de Watchtower tiene que reconocer pues con la cola entre las piernas, así pues, así, ¿no? Así ponen la cara, publican esto y dicen, nosotros no estamos inspirados por Jehová, y son solo nuestras propias interpretaciones de los acontecimientos mundiales, y como ellos tienen que vender y hacer plata, porque la idea es vender más literatura y sacar más literatura, que mañana, como dicen ellos, mañana pueden ser cambiados cuando salga un nuevo entendimiento que corrija algo que fue incompleto o incorrecto. O sea, usted no puede entender seguridad, señores, que lo que ustedes tienen ahora como la verdad sea la verdad absoluta, porque lo están diciendo acá. Debido a limitaciones humanas, a veces puede haber un entendimiento incompleto, incorrecto, de algún asunto que quizás requiera corrección más tarde. Te están diciendo, pues, oye, lo que tienes como alimento ahorita no lo tomes todavía, no lo tomes como verdadero, es decir, está en el limbo. Mañana puede cambiarse, por si acaso, puede ser que esté incompleto. Ya hemos visto cuántos cambios se han hecho en el pasado, que han demostrado, pues, que desgraciadamente, efectivamente, no tienen la verdad. Sí, son alimentos de gente, de seres humanos, que dan su alimento ahí de acuerdo, vengan las tendencias mundiales. Uy, ha pasado esto, este terremoto acá, hay en Haití, hay terremoto que ha habido en Chile, en Perú, entonces hay que sacar esta información. Uy, que se están cumpliendo pues las señales y que estamos en los últimos días y que estemos alertas. Entonces, a vender, saquen, publiquen. Esa historia de que estemos alertas tiene desde la época de Miller, de 1943. Que decía que venía el fin del mundo, Miller, 1843, estemos alertas. Es un cuento de siempre. Y vemos pues que la ciudad de Watchtower está reconociendo que ellos no son el esclavo de ese Mateo 24, 45 al 47, que esto es un cuento. Porque ese esclavo de Mateo 24, 45 al 47 tenía que cumplir la misión de darle alimento oportuno a los domésticos que Jesús le daba. Y la única forma que Jesús dé el alimento es por inspiración divina. Y como ellos dicen que no están inspirados, lo dicen, os lo vuelvo a repetir, la atalaya de 1981, del 15 de julio, no estamos inspirados por Dios. Y que todo es solamente un alimento que sacamos nosotros, el esclavo, de acuerdo a lo que nosotros entendemos en ese momento de los acontecimientos mundiales.
Yo también hago mis análisis de los acontecimientos mundiales, y lo hacen muchas personas de otras religiones que también analizan acontecimientos mundiales y sacan sus libros, pues, interpretación de Daniel, Apocalipsis, otras religiones. Vean ustedes los libros de los evangélicos. Tiene un montón en la Biblia evangélica, cuántos libros hay de interpretación de Daniel, de Apocalipsis, que ellos hacen, estos teólogos que te eruditan, que estudian los acontecimientos mundiales y lo comparan con las profecías de Ezequiel, de Daniel, de Apocalipsis, y hacen sus propios informes y sus interpretaciones personales, tan o más valederas que estas interpretaciones de estos que interpretan acá, que no sabemos qué currículum o qué antecedentes tendrán de teología, y que la idea pues es vender, sacar más publicaciones para vender y hacer plata, y saquen nomás, ya saquen, no dice acá, pero esto no significa que el esclavo debería evitar el publicar una explicación razonable. Una explicación, ¿cómo? Si es un alimento que viene de Jesucristo, ¿qué explicación razonable tiene que haber por parte del esclavo si viene de Jesucristo el alimento? Entonces es una mentira, ¿se dan cuenta? Porque si Jesús da un alimento y le dice, esclavo, públicame esto, este es un alimento que está vendiendo inmediatamente y me lo publica para que la gente se entere esto y haga esto. Y ahí queda, no se mueve. No es así, pues Jesús no se comunica con ellos, lo está diciendo. Y dice, pero eso no significa que el esclavo debería evitar de publicar una explicación. O sea, no ponen a Jesús para nada acá. Porque si fuera un alimento de Jesús, no habría necesidad de poner. Eso no significa que el esclavo debería evitar de publicar una explicación razonable, porque no podría ser dable esto, pues esto de acá, porque es de Jesús y que hay que publicarlo y basta. No hay nada que discutir, ni nada que aclarar después, ni pensar que va a estar correcto, ni incorrecto, ni imperfecto, porque viene de Jesús. Imposible que esté imperfecto, incorrecto, incompleto. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Si la sociedad Watchtower reconoce que ellos no están inspirados por Dios, eso se lo digo a Luro, se lo pongo a todos ustedes, testigos de Jehová, sobre todo ese español de Barcelona, que es el más bruto de todo, porque sí, ese es pura pinta, pero es así, cemento, pero es una bestia, ese es de España, es un marciano de Barcelona que me escribe unas cosas, unos correos que realmente tengo que pasar por excusado, que es que me escribe, porque es una bestia. Y le estoy mostrando a usted, señor Abel 1436, que este es el super burro de acá de YouTube, que el esclavo está diciendo claramente en esta laya, y piense usted bien lo que estoy diciendo, acá no hablo mentiras, en el CD-ROM, ellos no están inspirados por Dios, entiéndanlo, pero no sea bestia. Y si no están inspirados por Dios, una pregunta que vienen a colación es, ¿por qué tienen que expulsar a alguien por apóstata si no está apostatando de Jesucristo, sino está apostatando de 3 o 4 idiotas en Brooklyn que están sentados ahí, que se la dan de analistas mundiales? Así como yo puedo discrepar de un analista económico, un analista político, que comienza a hablar en un foro, en una mesa, son analistas mundiales, analistas políticos, económicos, que comienzan a conversar. Esto que hacen es igualito, meter. Son 4 tipos ahí, porque no son los 12, eso es un cuentazo, ¿no? Son 4 tipos ahí que dicen, oye, mano, ¿qué vamos a publicar mañana? Uy, ¿cómo ves el acontecimiento mundial? Uy, no, a ver, lee los periódicos, uy, no, podemos armar un alimento para el nuevo, a ver qué podemos hacer. Eso que hacen, porque es la realidad, lo están diciendo. Y ellos analizan los acontecimientos mundiales, leen los diarios, seguramente, uy, mira, esto puede significar esto en la Biblia, esto puede significar lo otro. Es decir, que asustemos a la gente. No, que estamos cerca del fin del mundo. Mira, que hay un terremoto en Perú, un terremoto en Chile, quiere decir que hay más terremotos, una información. Eso es todo. Pero que haya un alimento de Jesús es un cuentazo, abran los ojos, no hay que ser estúpidos. Este español es una bestia, por eso. Claro, tengo amigos españoles inteligentes, ¿sabes? Como Gorroza, por ejemplo, un español inteligente, o Manuel, un amigo Manuel, o José Olías, que me escribe, otro español que es un hombre culto inteligente, no está burro de Abel 1436, que es un tarao, Hay españoles inteligentísimos, pues, olvídate. Pero no este burro, esta bestia. 14, dije, estoy harto de un hombre tan bruto. Está diciendo que no están inspirados, ¿no entiendes hoy? ¿No entiendes? ¿Por qué hay que obedecer a la gente que no está inspirada por Dios? Y todavía te expulsan por apóstata. Apostatado de Jehová, que buscar. Sí, están diciendo que solamente son de ellos, no es de Jehová. ¿Cómo era apostasía de Jehová y Jesucristo si este alimento no es de Jehová? Son de hombres imperfectos, dice acá. Los alimentos que están sujetos a equivocarse. Entonces, yo me hago una pregunta, señores. Si es un alimento que está sujeto a errores, ¿por qué cuando sacan un alimento nuevo, un miembro puede decir, no lo acepto? No, lo veo estúpido, no estoy de acuerdo, pues, no lo quiero aceptar. Y se revela y diga, no, ese alimento me parece un pedazo, un montón de caca. Disculpen la palabra.
Me parece a mí que es una caca, yo no me puedo tragar la caca, porque es alimento de hombres. Lo estoy diciendo, me amparo en esta playa. ¿Por qué van a expulsarme por apóstatas si yo no estoy de acuerdo con estos hombres? Pues dicen que son hombres imperfectos, que se pueden equivocar, que ellos son humanos, que tienen limitaciones humanas. Entonces, ¿por qué voy a aceptar las limitaciones humanas de otro? Piensen con la cabeza. Y te expulsan por apóstata todavía porque tú agarras y te revelas al clavo y dices, no estoy de acuerdo. Pues. ¿Por qué vas a expulsarme si no estás inspirado por Dios y estás reconociendo que tu alimento no viene de Dios? Entonces, ¿cómo puedo ser expulsado por pecado de apostasía, por haber abandonado a Jehová y su organización? Si están reconociendo que Jehová ni les da bola, ni Jesús les da bola porque dice que no se quiere comunicar con ellos. Estás diciendo que son entendimientos personales, con limitaciones humanas. Te están diciendo pues que no está Jesús ahí. Jesús no puede tener limitaciones humanas, ni Jehová, no. Son limitaciones humanas. Señores, lean esta atalaya del 15 de julio 1981, página 29. Lo están diciendo claramente. El esclavo no está bajo inspiración divina, entiéndanlo bien, lo está poniendo acá la Watchtower. Entonces, a rebelarse, nadie tiene derecho de expulsarlo por apóstata, porque uno podría decir, si a sabiendas estamos convencidos que un alimento es de Jehová y de Jesús, y se ha demostrado que es así porque no ha cambiado y porque se han cumplido todo lo que se ha escrito ahí, y se ha demostrado que es de Jehová porque las profecías que ellos anunciaron se cumplieron, mostraron que no eran falsos profetas. Entonces podría haber la posibilidad que sí, que Jehová los está guiando, porque todo lo que ellos dicen se cumple. Y no hay marchas ni contramarchas, ni luces que cambian y apagan y se prenden. Eso es hacer una persona inteligente, que tiene cerebro, pues. No como el español, este 1436, que es una bestia, que dice, ay, el esclavito, es un pobre hombre. Bruto, pero bruto. Es que yo me escribo unas cartas que realmente hoy me doy cuenta que, pucha madre, que hay españoles, pero que son, pues, había picapedreros en España. Hay gente que pasó por la universidad, hay gente muy inteligente. Conozco a Gorroza, un hombre culto, inteligente, a Manuel, a José Olías, son gente culta, pues, olvídate, otro nivel. Pero hay españoles que son picapedreros, son pura pinta, no puro Antonio Banderas de pinta, pero de acá tienen, suenan como nueces, pues. Es increíble. ¿Cómo pueden expulsar a una persona por apóstata si la sociedad está diciendo que ese alimento que dan no es de Jehová? Que son alimentos de hombres que ponen sus entendimientos de lo que ven en el mundo, de la comunidad mundial. Es como si de mañana yo objetara pues a un analista político, no estoy de acuerdo con su análisis político, o con un analista económico, no estoy de acuerdo con su análisis económico, pero que me expulsen de la organización por apóstata. ¿Apóstata a qué? ¿A cuatro tarados que dicen que son imperfectos, que tienen limitaciones humanas, dicen? ¿Por qué voy a tener que aceptar sus limitaciones humanas y tragármelas? Si yo tengo una concepción que es más inteligente que ese alimento que he recibido, y me parece que es una estupidez, que es una taradez, una ilucidez, ¿por qué lo voy a aceptar? No quiero aceptarlo, ¿por qué no expulsarme? Si estos hombres no están inspirados por Dios. Esa es la gran pregunta. No están inspirados por Dios, señores. ¿Tengo razón de mostrarme o no? Quiero que ustedes analicen eso muy bien, señores testigos de Jehová. Es un tema que yo quería reflexionar, que era esta cuestión del alimento. Y así expulsan a gente por apostasía, cuando ellos reconocen que no están inspirados por Dios, que es grave ya. Quiere decir que ya tocaron piso, ya están en el sótano. Pues. ¿Cómo puede ser esta religión verdadera? ¿Cómo puede ser esta que da un alimento de Jesucristo? Eso lo enseñaban hace 50 años atrás, que resistirse a la organización resistirse a Jesús. Ahora resulta que son interpretaciones de hombres. ¿Ah? Ahora resulta que son interpretaciones de hombres, ¿sí? Que nunca hemos dicho dijeron que nunca hemos dicho que se hayan inspirado. Cuando no les salió la profecía del fin del mundo y comenzaron a regarla, y sus marchas y contramarchas y sus doctrinas falsas, como la generación de 1914 que no pasaría antes que venga el Armagedón, toda esa gente que vio los acontecimientos de 1914 están todos muertos. Y no vieron el Armagedón venir. Se murieron creyendo que era así. Que no pasaría esta generación. Que están todos muertos. Y la generación de 80 años ya se cumplió en 1994. ¿Quiere que ahora la ciudad de Watchtower? Cayó por el peso de los años. Pues. Como todo muere con el peso de los años, ¿no? Por la vejez. No resistió el tiempo. Esa doctrina de la generación de 1914 no resistió la prueba del tiempo. Tuvieron que derogarla y tirar a tacho de basura y borrarla en forma fiel y discreta bajo la alfombra. Porque vean que esta es falsa, pues. Es decir, amigo, esto es lo que yo quería comentar con ustedes.
para que ustedes analicen a fondo esto. Es grave, ¿no? ¿Por qué van a expulsar a alguien? ¿Por qué uno va a tener que creer? Usted vio que ¿por qué va a creer usted que esta enseñanza que usted recibe ahora, que usted recibe como alimento, es la verdad? ¿No está diciendo que son interpretaciones de hombres? Que están mañana sujetos a cambios y modificaciones sin previo aviso. Se cambia esa doctrina. O sea, usted no puede tener seguridad que esa es la verdad de Dios y que sea una verdad certera. Entonces, ¿cómo se puede llamar la verdad cuando esa verdad está en el limbo? Es la verdad stand-by, por el momento, hasta nuevo aviso. ¿Esa es la religión verdadera? Solamente dos personas, con dos dedos de frente, como muchos, como este señor, pues como les digo, que solamente ve a la distancia de su nariz. Hasta acá no ve más allá. Mientras yo me paro sobre un cerro y veo todo el bosque, yo me gusta ver el bosque. En cambio, pues, muchos testigos como Luro, Vice Valentín, de Fish, solamente ven el arbolito del bosque, pues no pueden ver más allá. Están mirando el arbolito. Yo estoy viendo el bosque. No me tengo que ver el arbolito, porque es la visión que tiene un hombre inteligente de todo el entorno, el bosque, no solamente el arbolito. Piensen en lo que yo les digo, esta religión no es verdadera, y están reconociendo que no están inspirados por Dios. Y este libro, pues, tampoco lo publican más, ¿no? ¿Por qué no lo publican este libro rojo más? Vida eterna, libertad de los hijos de Dios, no se supone que eran verdades de Dios, de Jesucristo, que la cual está publicada la verdad de Jesucristo. ¿Por qué está aquí en la basura? ¿Por qué está aquí en la basura toda esta colección acá? De los estudios de escrituras de Russell. ¿Por qué están todos en la basura? Lo de Rutherford, todo está ahí en telaraña, olvidado. Y si hay gente que cree que esta religión es verdadera. Gracias, amigos, por haber escuchado. Quiero que mediten esta pequeña charla que he dado, una reflexión un poco larga, pero que es necesario que ustedes piensen un poco, ¿ya? Muchas gracias, amigos.